5, método epidemiológico, que es que vamos a ver hoy. Y la semana que viene, el tema número 6, epidemiología de la caries dental. Son los temas que van para el segundo parcial. El segundo parcial es teórico-práctico, ¿ok? La parte teórica van a ser los temas 4 y 5 y la parte práctica va a ser el tema número 6. Entonces, es muy importante que para la siguiente clase traten de no faltar, ¿ok? Ya la profesora Irma me dijo que igual ella les va a dar un repaso presencial para aclarar dudas que puedan presentarse, porque generalmente este es el parcial donde la gran mayoría se cae. Y todo debido a la falta de práctica y la falta de interpretación y lectura de los criterios. De todas formas, eso se los diré ya en la clase que viene, que es como tal el tema de la epidemiología de la caries dental, ¿okay? Hoy vamos a ver el tema de método epidemiológico, es un tema bastante corto, ¿ok? Que va a complementar el de investigación epidemiológica, ¿ok? Entonces, el método epidemiológico es esa forma racional, ¿verdad? Y ordenada de poder estudiar las enfermedades, sus causas y efectos. ¿Qué quiere decir racional? A través de la razón, de interpretar qué es lo que ocurre con una enfermedad de una población. Entonces, aquí con el método epidemiológico vamos a estudiar las características del huésped. Profe, se va a estudiar. Dígame. Una muchacha preguntó que qué día sería el parcial. Eso sí tienen que hablarlo con la profesora Irma. Lo más seguro es que sea igual que el anterior, ¿ok? Su hora de práctica. Pero ella les dirá, pues les corroborará esa información. Pero la semana que viene. No, la próxima, arriba. La otra que viene, ya les voy a dar fecha. Esta semana, que es la semana del 28 al 2 de diciembre, estamos viendo este tema. La semana del 5 al 9 de diciembre vamos a ver el tema número 6, entonces el parcial sería la semana antes de irnos de vacaciones, que es la semana del 12 al 16, para que sea la última semana de curso de este año, pues, para que no tengan que presentar llegando de vacaciones, sino que se vayan con su parcial presentado. No tengan que estar estudiando en vacaciones y tengan los conocimientos fresquitos. Sí, correcto. Como está diciendo Yariani en los comentarios, es la última semana. Es lo más probable. Porque ya estamos listos con teoría. O sea, vamos a estar listos con teoría, entonces lo más seguro es que se haga el parcial para no atrasar la materia. ¿Ok? Ok, entonces continuamos. Con el método epidemiológico vamos a estudiar las características del huésped, ¿verdad? Es decir, la persona que porta la enfermedad, el agente que la causa y el medio ambiente donde se desenvuelve. ¿Ok? Entonces, se van a aplicar todos los principios científicos de la investigación. Exacta observación, interpretación, explicación científica y racional para, poder establecer causas e indicar las medidas de control de esa enfermedad. Entonces, esta parte, estas etapas son muy importantes que las manejen de esta manera. En Internet se consiguen diferentes formas u otras formas de explicar el método epidemiológico, pero nosotros nos vamos a quedar con esto. Yo les voy a cargar, ahorita apenas termine la clase, una bibliografía, un capítulo de un libro, ¿verdad? Que es corto, que explica detalladamente cada una de estas etapas. Entonces, cuando se está hablando de la asignación de la actividad que decía etapas del método clínico y el método epidemiológico, aquí tienen ustedes las etapas del método epidemiológico. Tienen que buscar las etapas del método clínico, ¿ok? Para poder hacer la comparación. Esta pregunta generalmente es de examen y generalmente nadie la contesta. Entonces, para que tengan en cuenta que deben tener presente todas las etapas del método epidemiológico. La primera es naturaleza del problema y clarificación de los objetivos, evaluación de la información, formulación de la hipótesis, verificación de la hipótesis y las conclusiones y aplicaciones prácticas. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. Cuando vamos a la primera etapa, ¿verdad? Que es la naturaleza del problema y clarificación de los objetivos. En la naturaleza del problema se va a demostrar el valor de estudio. ¿Por qué es importante ese estudio que usted va a realizar o de esa enfermedad? ¿Qué estará ocurriendo con ese patógeno o con ese brote de esa enfermedad que usted lo quiere estudiar y por qué es importante?
¿qué se va a estudiar? Debe tenerse determinado qué es lo que usted quiere estudiar. Si quiere estudiar signos y síntomas, si quiere estudiar consecuencias, si quiere estudiar factores etiológicos, usted tiene que definir exactamente qué va a estudiar, ¿ok? Para que pueda tener validez ese estudio. ¿Y por qué lo va a estudiar? ¿Okay? ¿Cuáles son las causas que lleven al investigador a realizar ese estudio? Luego viene la clarificación de los objetivos de la investigación. En primera instancia tenemos el objetivo final, que es para qué se realiza la investigación. Y el objetivo inmediato es cómo se llevará a cabo la investigación. Es el conjunto de pasos o estrategias que usted va a diseñar para la realización de la investigación. ¿Okay? Es importante que tengan claro cuál es el objetivo final y cuál es el objetivo inmediato. ¿Okay? Luego sigue la evaluación de la información, que es la segunda etapa. En esta etapa, ¿verdad? Surgen lo que son las lagunas existentes. ¿Qué son esas lagunas existentes? Lo que usted no conoce de la enfermedad. ¿Cuáles son las dudas y las interrogantes que usted tiene acerca de la enfermedad que está en estudio? ¿Ok? Entonces, a partir de eso, de esas incógnitas que se generan al momento de la investigación, viene la recolección de datos. La recolección de datos se da partiendo de esta, porque usted va a recolectar, por supuesto, los datos que lo llevan a dudar o a formularse preguntas de la enfermedad o del fenómeno de estudio. Luego, que usted recolecta los datos, ¿verdad? Que se hace toda esa recolección, todo lo que usted necesita para poder dar respuesta a esas preguntas o a esas incógnitas, viene la organización, clasificación, tabulación, y elaboración de la información. Es decir, clasificar todo lo que usted ha investigado a lo largo del estudio, para luego hacer una evaluación crítica de la información. Se va a evaluar individualmente todo lo que usted recolectó. ¿A quién fue dirigida la investigación? ¿Cómo fue realizada? ¿Por qué se realiza? Y va a responder a todas las demás preguntas que están aquí. ¿Cuál, dónde, cuándo, cuántos y qué? Es decir, cuando hablamos de cuándo, es cuándo se estableció la enfermedad o en qué periodo, cuántos, a cuánta población o a cuánta cantidad de personas afectó y qué fue lo que afectó a esa población, para que en conjunto se pueda dar la evaluación de toda esa información recolectada. Y de allí, partiendo de esa evaluación de la información, viene la formulación de la hipótesis, ¿verdad? Se va a seleccionar las interrogantes que usted tiene, ¿verdad? Y se van a probar las respuestas de esa información. Entonces, con la relación con los objetivos inmediatos y finales, se va a intentar dar prueba, ¿verdad?, a todas las preguntas que usted ha tenido. Luego viene la formulación basada en la información preliminar reunida, las lagunas de conocimiento acerca del problema y la explicación tentativa de los hechos. Entonces, si usted tiene una pregunta, ¿verdad?, usted va a tratar de darle respuesta a través de la investigación, a través de la recolección de datos. Entonces, cuando usted analiza e interpreta la información, va a intentar dar una explicación tentativa de qué es lo que está ocurriendo, de a qué respuesta llegó con las preguntas inicialmente formuladas en las lagunas de conocimiento. Entonces, aquí pueden surgir incluso más preguntas o las suposiciones. Y todo va a depender de los intereses, necesidades y recursos del investigador, de qué es lo que usted quiere investigar o qué necesita investigar y con qué recursos cuenta. Si cuenta con los recursos suficientes, tanto económicos, estructurales, si necesita equipos para realizar la investigación, ¿ok? Todo esto juega un papel importante en este punto de la formulación de la hipótesis, para luego llegar a la cuarta etapa de la verificación de la hipótesis. Entonces, cuando usted partiendo de las preguntas que se realizaron, ¿verdad?, viene la formulación. Después de la formulación viene esta verificación, para que usted pueda decir sí o no a la hipótesis formulada. Si es una hipótesis que sí es verdadera, es verdad todo lo que usted planteó, todos los problemas que usted tiene son reales, o se refuta la hipótesis. Entonces, encontrar respuesta a preguntas formuladas con el fin de llenar las lagunas existentes. Para saber si la investigación va orientada en el sentido que debe ir, la hipótesis debería ser aprobada, ¿verdad?
tratar de llenar esas preguntas y esas lagunas existentes que surgieron al inicio de la investigación, para luego poder dar como tal el diseño de la investigación para poder definir e identificar las unidades de observación, lugar, tiempo y diseño de muestras, datos, personal de investigación y recursos económicos. Luego viene la parte final de esta la última etapa del método epidemiológico, que son las conclusiones y aplicaciones prácticas. Entonces, se va a realizar la evaluación final de los recursos obtenidos. Una vez comprobada la hipótesis, ¿verdad? Si el estudio estuvo de acuerdo o no a lo que usted planificó en un inicio. Las conclusiones basadas en las pruebas pertinentes, si los resultados son de valor o no. Es decir, que las conclusiones tienen que ir orientadas a lo que esté verificado dentro de esta investigación. No se pueden sacar conclusiones de lo que no pudo ser verificado porque no tendría validez. Recordemos que es un método razonable, racional, ¿ok? Entonces, si no tiene respuesta a las interrogantes, no puede haber una conclusión. Y una vez obtenidas esas conclusiones o poder haber descrito el problema, vienen las medidas de prevención y de control. Es la implantación de medidas y fines curativos. Es qué va a realizar usted para poder combatir esa enfermedad y poder erradicarla, tratar de controlarla en esa población. ¿A dónde se puede aplicar el método epidemiológico? Para poder obtener o ampliar los conocimientos sobre enfermedades, su incidencia, su letalidad, su distribución según las edades y sexos, según el tipo de trabajo, las áreas geográficas, etnográficas, si tiene que ver con la raza, con las ocupaciones, con todos los factores que puedan ser predisponentes para la aparición de una enfermedad. Y también el cuadro clínico de la enfermedad, es decir, su conjunto de signos y síntomas. Predicción, evolución e historia de las enfermedades ayuda a decir, bueno, esta enfermedad puede ser duradera en el tiempo, puede ser fácil de controlar, cómo puede evolucionar, será que es digamos, si es un virus que puede mutar, que se puede hacer más letal. Esto nos ayuda a plantearnos todas estas hipótesis. Evaluar programas de salud o utilidad de los servicios médicos. También puede servir para probar los fines curativos o medidas preventivas ya establecidas, si las mismas están dando los efectos deseados, y solucionar problemas de salud. Ahora, vamos a hablar del método epidemiológico y del método clínico. Cuando hablamos del método epidemiológico nos estamos basando en un fenómeno en masa, es decir, estamos hablando de diferentes personas o gran número de personas que están contenidas dentro del estudio. Es decir, seguimos hablando de cómo se basa la epidemiología, que es el estudio de poblaciones y comunidades. No estamos hablando de una sola persona. Entonces, fenómeno en masa, conducta de una enfermedad en una comunidad o grupo, distribución en el espacio, tiempo, características personales, factores causales y medidas de control. A diferencia del método clínico, ¿verdad?, que va a evaluar síntomas, evolución en un individuo y establece un diagnóstico e implementa tratamiento. Fíjense la diferencia. En el fenómeno en masa del método epidemiológico vamos a tratar una comunidad que está enferma, que está padeciendo una enfermedad, y poder llegar a decir que esa población superó la enfermedad. A diferencia del método clínico, que nos basamos en un solo paciente, ¿verdad? Ejemplo, un paciente que acude con caries, usted sanea las caries, usted le hace sus limpiezas, controla la gingivitis, ¿verdad? Y le da el alta al paciente por haber solucionado o tratado todas las enfermedades bucales que pudo haber tenido ese paciente. A diferencia del epidemiológico, que usted trata una comunidad cariada a través de charlas de prevención, de atención en los servicios, de fomentar la higiene bucal. Entonces es la diferencia. En el método epidemiológico tratamos gran número de personas y en el método clínico un solo individuo. Aquí en esta lámina tenemos un poco más de diferencias, o sea, ciertas diferencias entre el método clínico y el método epidemiológico. Fíjense que cuando hablamos del método clínico tenemos un individuo que bien sea está enfermo o está sano. Se le va a realizar una anamnesis personal o familiar para saber los antecedentes de este paciente. Se realiza un examen físico y general, se establece un diagnóstico clínico, se da un tratamiento inicial, se realizan exámenes de laboratorio si son necesarios, se da un diagnóstico definitivo para comprobar la enfermedad, se da el tratamiento definitivo y una vez aplicado el tratamiento se da el alta clínica por mejoría del paciente que estaba enfermo. A diferencia del método epidemiológico, ¿verdad?, que tenemos una comunidad
que está enferma o sana, tenemos antecedentes del área a partir de las fuentes, es decir, agua, alimentos, contaminación, todo lo que pueda causar enfermedad en una comunidad. Inspección general y particular de los servicios. Hipótesis epidemiológica, recomendaciones generales, exámenes de agua, alimentos y otras muestras. Se establece un diagnóstico epidemiológico, luego se establecen medidas de control a la comunidad y una vez removida la causa se da la alta epidemiológica a la población por haber superado la enfermedad. Entonces, cuando hablábamos del trabajo, ¿verdad? Que les decía que en el punto número 5, ¿verdad? Teníamos método epidemiológico y método clínico. Este está subdividido. En la definición de cada uno tienen que definir qué es el método epidemiológico y qué es el método clínico. Ese es el punto 1 de este cuadro del número 5. Luego, ¿cuáles son las etapas de cada uno? ¿Cómo inicia el método epidemiológico y cómo va evolucionando? Que es lo que ya les explica a lo largo de la clase. Y el método clínico, que les puede servir la información final de esta clase. Y establecer diferencias puntuales entre cada uno. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Ok. ¿Alguna otra cosita que quieran consultar? Profe, yo de nuevo, con respecto a lo de la tarea, que cuando estaba explicando no escuché bien. Okay. Este ejemplo, en la pregunta número 1, debo hacer un cuadro comparando los diferentes estudios epidemiológicos. Sí, los tipos de estudios epidemiológicos, ¿es correcto? Pero, sí, correcto. Aquí nos estamos limitando únicamente a los tipos de estudios. Fíjate que después te está hablando de prevalencia y retrospectivos en la siguiente pregunta. Cuando estamos hablando aquí de los tipos de estudios epidemiológicos, estamos hablando de los descriptivos, de los analíticos y de los experimentales. Estamos hablando en forma general. Estamos enfocándonos en uno específico de cada uno. Porque abajo, la siguiente pregunta, vas a hacer un cuadro comparativo de los estudios de prevalencia y los estudios de corte de casos e incidentes. Es decir, un cuadro comparativo de ambos estudios descriptivos. ¿Okay? Luego, la tercera pregunta es estudios retrospectivos y estudios prospectivos. Si recuerdas la clase, los estudios prospectivos y retrospectivos forman parte de los estudios analíticos. ¿Okay? Y el punto número 4 es los estudios de campo y los ensayos clínicos, que forman parte de los estudios experimentales. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la primera pregunta únicamente te vas a limitar a responder diferencias entre los tipos de estudios en general. Porque, ejemplo, que se nos describe en general, que sería lo que me... ¿Qué sería lo que me explicó? El descriptivo, el analítico, o sea, las líneas generales de cada estudio. Exactamente. Si, por ejemplo, en el estudio descriptivo, el estudio descriptivo no establece relaciones de causalidad, pero el estudio analítico parte de conocer lo descriptivo. Ejemplo, estoy dando un ejemplo. ¿Ok? Ok. En que se subdividen, eso sí lo puedes colocar. Los estudios descriptivos se subdividen en tal y tal y tal. Y los analíticos en tal y tal y tal. ¿Verdad? Pero no estamos hablando de... profe, muchísimas gracias, me quedó claro. Perfecto, chévere. ¿Alguna otra pregunta? De nada. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, acuérdense de ponerle portada, sean creativos en la elaboración de los cuadros, colóquenle color, como ustedes lo quieran hacer. ¿Ok? Eviten el copy y pegue. También es importante eso. Y les voy a cargar, como les dije, la bibliografía para que la tengan disponible y se apoyen en ella. ¿Ok? Cualquier duda que surja al momento de elaborar la actividad, se comunican conmigo y yo se las aclaro. Si ya no tienen más preguntas, se pueden retirar. Gracias, profe. De nada.